Sincronía, Panatlón Internacional y Sincroarte tienen el gusto de compartir con ustedes otra cápsula de la historia de la natación artística de México, lo cual es importante conocer. En esta ocasión hablaremos de la trayectoria de vida de Rebeca García y Álvarez. Una de las pioneras del nado sincronizado en México en los años 50. Fue medallista de plata en la modalidad de solo en los Juegos Panamericanos de 1955. Estuvo 53 años casada con el doctor Enrique Rabel Fernández, nadador olímpico en Roma 60, con quien tuvo 4 hijos y 7 nietos. Sus inicios en el deporte fueron en el Centro Deportivo Chapultepec y tuvo como entrenador al profesor Mario Tovar y la señora Rosa Pardo. Los invitamos a conocer y disfrutar de esta su entrevista. ¿Cómo fueron los inicios del nado sincronizado en México? Bueno, empezó con el ballet acuático, como el mismo profesor Tovar decía, que es lo que aprendimos en el ballet fue una base para el nado sincronizado. Y él explicaba lo que era el ballet y lo que era el nado sincronizado. Y cómo se calificaba el nado sincronizado y cómo eran los ejercicios de uno y de otro. Yo pienso que el profesor Tovar y la señora Pardo fueron los iniciadores de esto con el primer ballet acuático del Deportivo Chapultepec, que aquí te presento una historia que luego la puedes leer de lo que fue el primer ballet, las carencias y lo que ellos idearon y hicieron para que fuera un espectáculo en esa época pues muy bonito. Esto se fue mejorando con el tiempo hasta que llegó el primer ballet acuático, que aquí lo tengo. Aquí están los 4 ballets acuáticos modernos, podríamos decir, en que yo participé. Y luego de esto, no sé cómo se enteró la señora, no sé si Larly se acuerda, o llegó a México Lillian McKellar, una entrenadora canadiense, con June Taylor, que era la solista, y enseñó lo que era el nado sincronizado, dio pláticas. June Taylor hizo una rutina muy bonita, y ya de ahí empezó el entusiasmo de la señora y de Mario para que nosotros fuéramos nadadoras del sincronizado. Empezamos con unas rutinas todavía, pues, muy pequeñitas, todavía sin mucho conocimiento. En esa época se calificaban, eran 100 puntos y se dividían en 4 partes. Ahorita no me acuerdo bien, pero era composición, presentación, ejecución y otro que no recuerdo. Así se calificaba. Si no hacías las rutinas los ejercicios en el orden en que tú habías escrito la cédula para la inscripción, te bajaban puntos. Si no hacías más del tiempo en lo que hacías fuera del agua, también te bajaban puntos. Entonces esos fueron los comienzos en México. La señora invitó a todos los clubes que había en México, el femenino, la UAI, la universidad, el hispano-mexicano, y pues todo el mundo trató de hacerlo lo mejor posible. Las muchachas se esmeraron en sus trajes y como era costumbre, pues ellas los tenían que hacer.
Nosotros en el Deportivo teníamos la enorme ventaja de que la señora Pardo tenía un puesto en la Novelty Sales Company, o sea, la Catalina de los trajes de baño. Entonces nosotros usábamos unos trajes de baño de la época, por decirlo. Y luego los trajes según el número se adornaban. Inclusive en esa época la señora Pardo iba a Estados Unidos y traía unas placas enormes como de lentejuela, de colores, y el profesor Tobar sacaba las lentejuelas y luego les hacía los 2 hoyitos. Como ves, era un trabajo de todo mundo. Y con eso se hacían los trajes ya cuando nosotros éramos un poco mejores. Y nos empezaron a llevar a Estados Unidos a las competencias en Houston. ¿Primero fue en Los Ángeles o San Francisco? ¿No? ¿Mande? ¿El primero fue en Los Ángeles o en San Francisco? No, fue en Los Ángeles. Quedamos en 4º lugar. Para empezar, pues era un gran triunfo. Luego seguimos yendo a Houston, en solo, en dueto y en equipo. Quedamos bien. Y ahí seguimos hasta que llegamos a los Panamericanos, ya con una rutina muy bonita. La mía era con música de Strauss, con el vals del murciélago. Se llamaba Impromptu. Y me encantaba porque la música a mí me hacía sentirme más a gusto. Sentía yo que el nado sincronizado para mí era maravilloso. La música, la ropa, los adornos, todo me gustaba. Entonces lo hacía con muchísimo gusto. Y digo, el 2º lugar pues fue muy bueno. En dueto con Gloria Voltella hicimos Las Teguanas. También en 2º lugar, muy bueno. Y en 3º el equipo con Lali, tu mamá, Gloria, Elvia y yo. Y quedamos en 3º. Y de ahí ya siguió, luego lo suspendieron de los Juegos, y cuando fueron los Panamericanos de Chicago, llevamos varias rutinas, aparte del equipo de natación, desde luego, pero para que se entusiasmaran otra vez las gentes, los directivos, para volver a poner el nado sincronizado en competencias centroamericanas, panamericanas y olímpicas. Era como una promoción. Allá estuvimos en Chicago, hicimos varias rutinas y luego, pues ya fue Brasil. Yo ya me había retirado tanto de la natación como del ballet, del nado sincronizado, porque yo quería retirarme campeona. No retirarme con 2º o 3º lugares, sino campeona. Entonces lo dejé, a pesar de que en esa delegación a Brasil iba lo máximo para mí, que se llamaba Enrique Rabel Fernández. Entonces, pues me quedé. Y estaban mis grandes amigas, tu mamá, que es como una hermana para mí, Gloria, Blanquita, y las demás ya no eran así tan cerca de mí. Pero hasta allí sé yo lo que fue nado sincronizado. Lo demás, pues tu mamá es la que sabe. Inclusive hicimos antes de esa época un ballet para la facultad, bueno, no, para una cosa de cirugía de doctores internacional. Se hizo el ballet en el Deportivo Chapultepec y hicimos muchos números. Por ejemplo, Aires del Istmo, que eran Las Teguanas, con música de nosotros por ser México, Las Esclavas por ser de Asia, Noche y Día por ser Estados Unidos, Los Guerreros Romanos por
por supuesto por ser italiano, los heraldos por ser de Francia, porque era con marchas francesas, claro, los clavadistas, las niñas que hacían un número que se llamaba Tiempo en el Agua, que era como un reloj, en que ellas marcaban las horas, las chiquitas del equipo. Y como número final, maravilloso, maravilloso, la mejor rutina, Emblema. Tu mamá, Gloria y yo. Con música de Adelita, Cielito Lindo y para finalizar Guadalajara. Eso era el acabose. Y pues eso es lo que yo viví. Yo entré al Deportivo en 1948 para competir en natación. Duré mucho tiempo con natación y luego pues los 4 ballets, luego el nado sincronizado y hacíamos, nosotros éramos todólogas porque competíamos en natación y competíamos en nado sincronizado, porque en realidad no había otras muchachas que se dedicaran ni en el Deportivo ni en otro lado. Comentaste de varios clubes en los Sí. que competían. Era el femenino, el hispano-mexicano, la UAI, la universidad. Inclusive estaba leyendo que cuando se hizo esa competencia, la señora Sodi Pallares era la que en ese momento la encargada del nado sincronizado nacional y tenía su equipo. Y entonces los periodistas en son de chunga decían que la señora había pedido al público que por qué no aplaudían a sus niñas como nos aplaudían a nosotros. Y que fue una rechifla terrible de la gente, porque la diferencia entre lo que hacíamos nosotros y ellas, pues era enorme, enorme. Pero en esa época pues, fuimos, por decir, las reinas del nado sincronizado. El profesor Tobar nos decía que no nos creyéramos, que no éramos más que unos ajolotes, y eso por hacernos sentir que no éramos la gran cosa, ¿no? Él nos enseñó a aceptar en lo que ganábamos, pero con discreción, aceptándolo, igual que las pérdidas, porque él decía que nosotros llorábamos cuando ganábamos y cuando perdíamos, igual. Y así, pues, muchísimas anécdotas de esa época, pero pues principalmente, y lo que yo viví del nado sincronizado, pues fue maravilloso. Para mí fue muy, muy bueno. ¿Cómo fueron tus inicios en el deporte? O sea, ¿cómo entraste al Bueno, deporte? mira, el hermano de mi papá sabía nadar muy bien y de chicos nos llevaban a unas albercas que había en la carretera de Puebla, el Elba, Agua Caliente, eran públicos, allí íbamos muy seguido y él me enseñó a nadar. Cuando yo entré al Deportivo, recomendado por un señor que tenía a sus hijos en el Deportivo y que él iba a nadar a esa alberca y me veía nadar, y entonces le dijo a mi papá que si le gustaría que yo entrara al Deportivo. Dijo, sí. Bueno, dijo el señor, voy a hablar con el profesor Tobar y ya le diré. Entonces ya hicieron una cita, fui, me vio nadar y me aceptaron con mi hermano. Y nadé 50 metros y enseguida había una competencia juvenil. Y le dijo a mi mamá que iba a entrar en los 400. Le dijo a mi mamá, ay, profesor, pero pues si no nada más que 50. Dijo el profesor, van a dar los 400. Y sí, efectivamente nadé en el plan sexenal, que el agua era helada, helada. Cuando uno se echaba sentía una cosa terrible.
Y esa vez quedé en tercer lugar, que no fue malo para la primera competencia que tuve. Y de ahí siguió juveniles. En esa época había tercera, segunda, que era una asociación nada más del Distrito Federal, pero teníamos que pasar por tercera, segunda para llegar a primera, si es que lo merecíamos. Total, llegué a primera y de ahí siguió la competencia de carreras, el crawl, el dorso y luego pues el ballet sobre todo y el nado sincronizado. Esa fue mi historia. ¿Quién fue para ti Mario Tovar? ¿Qué Lo significó? máximo, lo máximo. Como entrenador, el más grande entrenador que ha tenido México y que tiene. Bueno, me refiero que todavía ahorita él seguiría siendo lo máximo. Entrenador extraordinario de clavados, de natación, de nado sincronizado. Y como decía don Lorenzo Sowers el día de la cena de despedida del profesor, no nada más hizo deportistas, hizo hombres y mujeres cabales. Y sí, todos los que hemos nadado, de una manera u otra, somos gente que ha triunfado en la vida. Eso fue el profesor Tovar, inigualable. Y pues la señora Pardo igualmente era muy exigente, pero a la vez nos consentía. En los centroamericanos de México había una comida muy buena, pero ellos nos compraron una caja así de grande de nueces, de ciruelas pasas, de muchas frutas secas para que completáramos nuestra alimentación. Nos compró una muñeca a cada una para ponerla en la almohada de nuestra cama y en donde estábamos recluidas. Y te digo, sí, era muy exigente, pero gracias a eso, pues el equipo caminó muy bien. Allí todos nos respetaban, éramos muy buenos compañeros, porque casi todos éramos, pues casi de la misma clase social, educados, respetuosos, todos mis compañeros, las compañeras. Así es que sí, él y la señora fueron extraordinarios. ¿Alguna anécdota que la recuerdes con mucho cariño de tus vivencias con la señora Pardo y el profesor Mario Tovar? Mira, cuando fuimos a Colombia, la señora me había regalado un petito negro con puntitos, así strapplex, y luego el saquito. Y íbamos a ir al saloncito de baile que tenía el hotel. Entonces dije, ay, me tengo que poner muy bien. Yo bajo muy contenta con el strapplex y me ve y me dice, súbete y cámbiate. Y con él no había de que no, ay, porque subí y me cambié. Así hacía que nos respetaran. Igual en esa época no se usaban las pulseritas en el tobillo y nosotras pues queríamos también. Y también nos dijo, no, nada de pulseritas. Y él sabía por qué y no usábamos. No, con él no había. Recuerdo también que en un ballet, cuando todavía era mixto, el número final del ballet, no sé qué hicimos, le disgustó y no dijo nada, nada más dio la vuelta y se metió a la caseta. Entonces, en esa época yo era de las que seguían, no era de los grandes. Todavía nadaban muchos grandes, Elsa Laimón, Ivonne Belaustegui Goitia, Magda Brueggemann.
la mami, que le decíamos María Eugenia Díaz, y su esposo, que le decíamos el papi. Y ellos fueron los que fueron con Mario a la caseta a darle una disculpa. No decía nada, nada más se volteaba y se iba. Y teníamos que ir a darle una disculpa. Y ya regresó y ya nos siguió enseñando. Sí, fueron como, ¿qué te diría? Pues sin ofender a las familias de ellos dos, pero creo que fueron como unos segundos papás para todos nosotros. ¿Cuáles son los recuerdos que tienes más presentes de las competencias a las que fuiste? Ay, pues todas significaron mucho para mí. La primera fue pues, los centroamericanos aquí en México, que ocupé el tercer lugar. Como era primera vez, pues sí fue muy emocionante. Me acuerdo que estábamos en el túnel el día de la inauguración. Estaba Joaquín con la bandera, luego estaban los caballistas, Mariles y ellos, luego los directivos y luego todas las mujeres. Estábamos emocionadísimas porque casi todas las de natación era la primera vez que estábamos en una cosa de esa. Entonces cuando sale Joaquín a la pista con la bandera y se oye aquel clamor terrible de la gente, los aplausos, el grito de ver la bandera, nosotros se nos salía el corazón. Era una emoción increíble, increíble. Y luego desfilar, pues te digo, como era primera vez, para nosotros es una cosa muy, muy bonita. Y de eso, pues todas las ceremonias fueron muy bonitas. La única que no fue muy bonita fue la de Chicago. Muy sombría, muy sobria. Claro que estuvo allí Agustín Lara, que era el que dirigía la orquesta pero ni con eso estuvo tan bonita la ceremonia. Y ya pues todas las después, Caracas también estuvo muy bonita, nos aplaudieron mucho, igual que en los Panamericanos aquí en México. Así es que sí, significaron mucho para mí. ¿Y esa medalla de plata en el Panamericano? Fíjate que hubo una cosa muy chistosa. Para mí fue enorme el segundo lugar. Y cuando leo el periódico al otro día, no recuerdo qué reportera decía, pues Rebeca García Álvarez ganó la medalla de plata. Pero está un poco triste. Fíjate lo que dicen los tontos estos. Ella hubiera querido el oro, no el metal mexicano por excelencia. Ve nomás, minimizando mi lugar y la plata de México. Porque según ella yo estaba triste porque no había ocupado el primer lugar. Pues no, en ese momento, pues sí me hubiera gustado el primero, ¿no? Eso cualquier deportista. Pero el segundo era muy bueno. Yo no estaba triste. Te digo, ellos luego inventan, pero en general creo yo, a la hora de leerlos, estas cosas que ya están muy tristes, los periódicos de esa época, veo que todos sin excepción, me trataron muy bien los periodistas. Muy, muy bien, tanto ellas como ellos. Me acuerdo de Armando Estrada Núñez, del Excelsior, el señor Monroy del Esto, el Pecas del Universal, Licha Pineda, por supuesto, de Ovaciones, que inclusive ella participó en el último ballet del Deportivo. Luego Carleña Zeta, Ángeles Fernández del Cine, muchos que ya ahorita no me acuerdo muy bien, pero todos me trataron muy bien. Ahora veo el periódico y hasta me da risa, pero bueno.
¿El deporte en qué te ha ayudado después de toda esta carrera deportiva que tuviste? ¿En tu vida qué ha sido Pues el deporte mira, para ti? me casé con otro campeón que también le encantaba la natación, así es que los dos nos ayudó mucho en nuestro matrimonio, con los hijos. Mis hijos han sido buenos, todos son profesionistas, todos casados con sus hijos, se llevan muy bien. Así que yo pienso que tanto lo que me enseñaron mis papás como lo que yo aprendí en la natación, pues me ayudaron mucho con las amistades, porque pues haber estado con todos los compañeros me ayudó a saber lo que es la compañía. Así es que sí me ayudó mucho. Sigo siendo todavía una persona deportista de espíritu, de mente, ya de físico no, porque pues ya no puedo, pero por lo demás sí tengo la fuerza, el empuje para seguir adelante. Así es que sí me sirvió muchísimo. Y hablando de estas características que te dejó el deporte, ¿cuáles crees tú que son los valores que el deporte nos deja? ¿Cómo? Los valores que el deporte nos deja, nos enseña. Pues te digo, la rectitud, saber ganar y perder, porque las dos cosas te enseñan a comportarte, tu cercanía con los amigos, ser leal, ser honrada, saber lo que quieres y realizarlo. Porque dicen que el que piensa que pierde antes de una competencia, pues ya la perdió. Entonces, también todo en la vida, pues el deporte nos enseñó a luchar, a seguir adelante. Déjame descansar mi Qué padre, tía. Sí, ha sido una vida extraordinaria. Si yo volviera a vivir, volvería exacto. No cambiarías nada. Bueno, me dejó el deporte tu mamá, que es mi compañera, mi verdadera amiga. Así es que sí, nos enseñaron muchas cosas. Si pudieras decirle algo a las nadadoras de hoy en día, ahora que tú ves lo que se hace hoy en día y cómo viviste tú el deporte y todo eso, ¿qué mensaje les podrías dar a las nadadoras de hoy? Pues les diría que lo hicieran con todo el corazón. Ellas son extraordinarias balletistas, me refiero a que hacen los ejercicios muy bien, pero que le pongan todo el amor, toda la alegría, todo el gusto. Que no pongan esas caras acartonadas tan horribles. No, que lo hagan con el alma, pues. Eso es lo que yo les diría.
Agradecemos nos sigan en todas las redes sociales. Su opinión es importante. Esperen nuevos contenidos. Gracias.